Muy buenos días, que tengan un muy maravilloso fin de semana. Hoy es marzo 22 y le damos las gracias al Señor por este hermoso día, por este nuevo comienzo y esta nueva oportunidad que nos permite acercarnos a Él. Bienvenidos amigos, hermanos en el Señor Jesucristo a la Academia de Transformación Mental. Hoy nos sumergiremos en un tema fundamental para nuestra vida cristiana, la oración. Visto no como una práctica religiosa, sino como un medio por el cual establecemos una conexión directa con el trono de Dios. Si alguna vez te has preguntado cómo debo orar, qué palabras usar o cómo asegurarme de que Dios está escuchándome, este devocional es para ti. Así que prepara tu corazón, abre tu espíritu, tu mente, porque hoy aprenderemos cómo el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar y podemos fortalecer nuestra vida en oración. Él será nuestro invitado el día de hoy, sábado. Antes de comenzar, recordemos esta hermosa promesa que Dios nos da el día de hoy. Se encuentra en Isaías capítulo 65, versículo 24. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Dios no solo escucha nuestra oración, sino que ya tiene la respuesta antes de que hablemos. Qué increíble es esto, ¿cierto? Es saber que nuestro Padre Celestial siempre está atento a nuestra voz. La declaración del día de hoy es: Señor, creo que tú escuchas cada palabra que pronuncio en oración. Me acerco a ti con humildad, confiando en que responderás según tu perfecta voluntad. Mi vida de oración será fortalecida y guiada por tu Espíritu Santo. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por el maravilloso y gran privilegio que nos permites tener de venir ante tus atrios. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el Creador de los cielos y de la tierra. Nos acercamos a tu trono con gratitud, reconociendo que nos has dado el privilegio de hablar contigo, de presentarte nuestras cargas y nuestras alegrías. Señor, enséñanos a orar. Abre nuestros ojos para comprender que la oración no es una rutina vacía, sino es un diálogo vivo y transformador contigo. Jesús, queremos aprender de ti, así como enseñaste a tus discípulos a orar, enséñanos a nosotros. Que nuestro corazón arda por estar en tu presencia cada día, que nuestra fe sea fortalecida en cada conversación contigo. Señor, te pedimos que nos des sabiduría para orar conforme a tu voluntad, que podamos reconocer tu voz y esperar en tus tiempos perfectos. Renueva nuestra pasión por la oración y ayúdanos a orar con fe, creyendo que tú nos escuchas y respondes, que no seamos lejanos a las peticiones de otras personas, sino que con el mismo amor que tú nos has dado a nosotros, podamos orar, interceder por otros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Bueno, muchos de nosotros llevamos años en el Evangelio, otros acabamos de empezar, pero aquí quiero explicarte por qué la oración es el arma más poderosa que tenemos como creyentes. La oración nos permite acercarnos a Dios, recibir dirección, fortaleza y consuelo, pero muchas veces no sabemos cómo orar o sentimos que nuestras oraciones no tienen poder. Es aquí donde el Señor Jesucristo nos da la respuesta, mostrándonos paso a paso cómo debemos orar para que nuestra comunicación con Dios sea efectiva y transformadora. Los discípulos del Señor Jesucristo vieron cómo Él oraba con pasión, fe y poder y le pidieron, Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Fue entonces cuando Jesús les enseñó el modelo perfecto de la oración, el Padre Nuestro. Veamos los principios clave que el Señor dejó como guía para que nosotros podamos orar. El primero es orar con reverencia y adoración. Mateo 6:9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
antes de pedir, debemos adorar a Dios y reconocer su grandeza. Recordemos que Él es el dueño de absolutamente todo lo que vemos. Si tuvieras que ir como invitado al visitar el presidente de tu nación, ¿cómo te irías vestido? Muy posiblemente no estarías en pijama, estarías bañado, arreglado, con tu mejor ropa y súper ansioso o ansiosa porque irías a conocer al presidente de tu nación. Entonces, nosotros diariamente tenemos la oportunidad de ir ante la presencia del Todopoderoso. Así que es un gran privilegio que nosotros no necesitamos intermediarios, pero sí debemos tener una actitud de adoración y reconocer la grandeza del Señor. Segundo, orar con su voluntad en mente, es decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Aquí vemos claramente que no es lo que yo quiera imponerle a Dios, o Señor, voy a hacer este ayuno y tú me vas a dar esto a cambio. No, nosotros venimos con un corazón humilde a esperar que sea Él quien hable, quien obre sus señales y prodigios en nuestra vida. Y por eso es la parte que dice, hágase tu voluntad, no la nuestra. No oramos solo para que se haga lo que queremos, sino para que se cumpla la voluntad del Padre. Tercero, presentar nuestras necesidades. Mateo 6:11 nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que como leíamos inicialmente, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Sin embargo, cuando nosotros estamos clamándole al Señor, Él es quien está obrando conforme a su voluntad, pero Dios proveerá todo lo que necesitamos cada día. Cuarto, orar con arrepentimiento. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado nos aleja de Dios, pero Él nos restaura cuando nos arrepentimos. Y quinto, orar para recibir protección. Mateo 6:13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aunque esta traducción está mal hecha, se refiere a que el Señor nos cuidará, nos protegerá en cuanto a las acechanzas del enemigo. En oración pedimos fuerza para resistir las tentaciones. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra y nos permite hablar con Él a través de la oración. Es decir, es una relación de dos, no es unidireccional, sino que Él también nos da el privilegio de hablarle mediante la oración. Esto nos permite expresar nuestra adoración, agradecimiento, peticiones, intercesiones. Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos permite identificar que no necesitamos intermediarios humanos porque Jesús ha abierto el camino para que nos acerquemos a Él con confianza. Y sabes, la oración es una herramienta muy poderosa en la vida cristiana. Efesios 6:18 la menciona como parte de la armadura de Dios, mostrándonos que es esencial en la batalla espiritual. A través de la oración encontramos fuerza, dirección y victoria sobre la tentación y el enemigo. Nunca pienses que Dios no responderá tu oración, pues Él escucha cada oración y responde de acuerdo a su perfecta voluntad. No siempre responde como esperamos, pero su respuesta es siempre sabia y justa. Y en esto hay dos atributos de parte de Dios que entran en juego y es omnisciencia y amor, las cuales garantizan que su respuesta va a ser lo mejor para nosotros.
También, si has estado orando al Señor, te darás cuenta que Él transforma nuestras vidas, pues más allá de recibir nosotros respuestas, la oración genera un cambio en nuestra mente, nos alinea con la voluntad de Dios y fortalece nuestra fe, permitiéndonos confiar en Él y desarrollar una relación más profunda con nuestro Padre. Y te preguntarás, ¿por qué mi oración no ha sido contestada? ¿O será que hay algo erróneo? ¿O cómo debo yo pedirle al Padre? Bueno, Dios en su perfección ha dotado al creyente con el privilegio de la oración. Es como si nosotros ya viniéramos con ese chip de acercarnos a su presencia. Sin embargo, para que nuestras oraciones sean efectivas, deben alinearse con la voluntad de Dios y descansar en los atributos de su esencia divina. A través del Salmo 116, versículos 1 y 2 y otros pasajes bíblicos, podemos comprender cómo la oración es un reflejo de nuestra fe y confianza en el carácter de Dios. En tu propia experiencia verás que hay dos tipos de oración, la cotidiana y la oración de súplica, como lo observamos en el Salmo 116, versículo 1 y 2. La oración cotidiana es: Señor, oye mi voz, refiriéndose a nuestras conversaciones diarias con Dios, expresando gratitud, confesión y necesidades. Y también hay una oración de súplica. Implica una oración más intensa en tiempos de necesidad o crisis. Dios no solo escucha nuestras peticiones, sino que también nos invita a acercarnos a Él con confianza, ya sea en algo ordinario o en lo extraordinario. Pero en ambos casos la oración exige fe y descanso en Dios. Marcos 11:24 y Mateo 21:22 enfatizan que la fe es esencial en la oración. Todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Aquí vemos la relación entre la oración y el descanso en la fe. La fe no es solo pedir con esperanza, sino confiar en que Dios ya ha provisto la respuesta en su tiempo perfecto. Por otro lado, la oración me da una extensión del descanso en la fe. Este descanso en la fe implica 3 etapas. La primera es mezclar las promesas de Dios con fe para estabilizar el pensamiento. Hebreos 4, versículos 1 y 2. La segunda es aplicar doctrinas bíblicas que fortalecen nuestra confianza. Las doctrinas bíblicas es lo que a diario nosotros estudiamos aquí. Son esas técnicas para avanzar en el crecimiento espiritual. Y la tercera es llegar a conclusiones doctrinales, permitiendo que la fe controle el alma en lugar de la ansiedad. Así que al orar con esta mentalidad, evitamos la desesperación y cultivamos una paz profunda, confiando en el poder y la sabiduría de Dios. Dios nos ha dado la oración como un medio poderoso para comunicarnos con Él, pero para que sea efectiva, debemos orar con fe, descansando en su soberanía. Al entender los atributos divinos, nuestra oración deja de ser un simple acto religioso y se convierte en una relación dinámica con nuestro Padre Celestial. Quiero regalarte aquí algunas promesas que nos intensifican o nos garantizan que el Señor sí está en medio de nuestra oración. Algunos ejemplos de la Biblia de personajes que oraron poderosamente son Daniel, que oró 3 veces al día, aún en peligro de muerte. Daniel 6:10. Ana oró con fervor y Dios le concedió un hijo. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 10 al 11. Otro ejemplo es el de Elías, que oró y Dios cerró y abrió los cielos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 42 al 45. Y por supuesto, el Señor Jesucristo, quien oró en el Getsemaní y se fortaleció para enfrentar la cruz. Lucas 22, versículos 39 al 44. Así que si te das cuenta, estos son tremendos ejemplos de cómo personajes como tú y como yo oraron con fervor, creyendo que el Señor actuaría. Y si
observas el caso de Jesús, no es que el Señor, el Padre, le hubiera quitado la opción de ir a la cruz, pero sí le fortaleció porque sabía que en ese proceso de obediencia Él realizaría una gran misión por toda la eternidad. Si tú estás pasando por una situación difícil, piensa en alguno de estos personajes que creyó firmemente en el Señor y esperó confiados en Él. Dios siempre va a escuchar tus oraciones, pero Él responde de 3 maneras. Sí, cuando es su voluntad perfecta, espera cuando el tiempo aún no es el correcto, o no, cuando no es lo mejor para nosotros. No debemos orar solo en los tiempos de necesidad, como cuando es el 611, el 911, como si estuviéramos llamando a los bomberos, sino debe hacer de la oración una parte constante de nuestra vida. Aquí hay algunos puntos muy importantes para recordar, y la oración es un privilegio dado por Dios. No se trata de palabras repetitivas, sino de una conexión genuina con el Padre. Jesús nos dio un modelo claro de cómo orar. Dios responde en su tiempo y en su voluntad. Y tú podrás decir, pero es que yo no sé qué decir, pero es que yo tartamudeo, tengo muchas muletillas, y ahora, entonces, no importa. Eso no tiene mayor trascendencia delante de Dios. Cuando tú hablas con Él, abres tu corazón, tu mente, y Él entiende que tú posiblemente no tienes las mejores palabras, pero Él ama que tú te acerques a Él. Ninguno de nosotros nace aprendido, todo es un proceso, y Él desea que nosotros estemos en esa comunión a diario. Eso es lo realmente importante. Entonces quiero dejarte unas tareas para este fin de semana. Y la primera es que puedas dedicar de 5 a 10 minutos en la mañana para la oración. Usa ese modelo que te di del Padre Nuestro como guía. Y tercero, lleva un diario de oración y escribe esas peticiones y las respuestas que el Señor te ha dado. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos porque no hay ni habrá nunca un Dios tan maravilloso, tan amoroso como tú. Papito Dios, gracias por la hermosa oportunidad que nos das de venir a acercarnos de forma directa contigo. Ayúdanos a tener una vida de oración constante, a confiar en que tú nos escuchas y respondes conforme a tu voluntad. Señor, que podamos entregar en tus manos cada una de nuestras cargas, de nuestras debilidades. Y Señor, que nuestra comunión contigo se fortalezca cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis queridos amigos, estudiantes juiciosos, disciplinados, si este devocional ha sido de bendición para tu vida, por favor déjame en los comentarios cómo te ha cambiado tu vida desde que escuchas este devocional. Suscríbete y comparte este mensaje para que más personas puedan aprender a orar correctamente. Nos vemos mañana en nuestro siguiente devocional. Dios te bendiga.